es uno de los metales más nobles y sofisticados en nuestro planeta. Tiene propiedades antibacteriales, además de múltiples usos en la industria. Su origen es enigmático y desconocido. Solo se puede especular sobre su creación, pues se dice que llegó del espacio y se estrelló en forma de asteroides en la Tierra. Nacido desde las mismísimas entrañas del universo por la explosión de las estrellas supernovas. Hay cosas que están en nuestro mundo que la mayoría ya las damos por sentado debido a que siempre han estado en nuestra vida. Hoy, en Farwell Investor, hablaremos sobre el futuro del probable metal más importante. Y sí, no tiene nada que ver con oro. Se trata del cobre. Aunque en la lista de deseos no es el más popular de los metales, el mundo actual en el que vivimos y en el que se está gestando para el futuro, el cobre es más que fundamental. Pero, ¿en qué momento se hizo tan fundamental el cobre? ¿Dónde está hoy esparcido? ¿De dónde viene? ¿O cómo se forma? ¿Cuáles son los países dueños del cobre en el mundo? ¿Por qué los chinos están acaparando más cobre que ninguna otra nación? ¿Por qué los yacimientos de cobre se encuentran en su mayoría en Australia, Chile y otros países europeos? A diferencia de lo que crees, la gran mayoría de la tecnología del mundo que empleas está compuesta por cobre y lo seguirá haciendo. Ponte cómodo, porque te contaremos cómo uno de los metales más antiguos del mundo ha pasado a ser uno de los de mayor valía en la Tierra. ¿Por qué el cobre es tan fundamental en la actualidad? El cobre, más que un metal, es conocido científicamente como un elemento químico metálico y es considerado como el tercero de los metales más importantes de la tabla periódica, sin ningún tipo de aleación o de colores. Al cobre se le reconoce por tener la capacidad de ser un elemento brillante y de coloración rojiza. Pero no es el color ni su olor lo importante. Lo que hace al cobre tan fundamental es que actualmente es uno de los conductores de electricidad más valiosos que tiene el hombre. Gracias a su alta maleabilidad, ductilidad y un precio mucho más económico que la plata, es uno de los elementos que no pueden faltar en cuanto a composición y estructura se tiene de herramientas, piezas electrónicas o que trabajan con electricidad. Tiene propiedades antibacteriales, además de que es excelente para recipientes y utensilios de comida. Es un metal no ferroso, lo que garantiza que su oxidación sea casi nula. Usado además en la industria de combustibles porque al friccionarse no genera chispas. El cobre es un elemento que encontramos en cualquier rincón de la naturaleza. De hecho, es habitual que se encuentre en las plantas, ya que es fundamental en el proceso fotosintético, también en los animales vertebrados o incluso en los alimentos que consumimos como los mariscos, nueces, vísceras, etc. ¿Y en qué momento entendimos la importancia del cobre? ¿Por qué se popularizó? ¿Quién descubrió sus conductos o su esencia para el mundo en el que vivimos? Se dice que el primer contacto del hombre con el cobre se remonta hace más de 8.700 años antes de Cristo. Y de hecho, a ese tiempo se le puede remontar como los orígenes de la civilización. En Irak fue encontrado un objeto por arqueólogos que estaba hecho de cobre. Por lo tanto, se piensa que la edad del cobre, en realidad, tiene mucho que ver con el hombre prehistórico en la Tierra. Para entender mejor, te decimos que el cobre comenzó a ser utilizado apenas el hombre sustituye a las herramientas que provenían de la Tierra para usar los metales que también se encontraban en la naturaleza. De hecho, en el antiguo Egipto al cobre se le asoció con el símbolo de Ankh, el cual tenía el significado de vida eterna. Marcó la época de bronce usado en espadas de la antigua Grecia, en aleación con otros metales antes de descubrir el acero, hace más de 3.200 años. Con los egipcios utilizándolo, nos vamos hacia la época de Cristóbal Colón, cuando éste visitó América en el año 1400. Ya su barco estaba compuesto por aleaciones de cobre dentro de él.
Y cuando se comenzó a indagar sobre la historia de América, se encontró que las civilizaciones incas y aztecas tenían al cobre como uno de sus elementos favoritos. No es casual entonces, y es algo que corroborar más adelante, que América sea prácticamente el potencial mundial que existe en cuanto a cantidad de cobre se refiere. ¿Qué países son los dueños del cobre? Por supuesto que Estados Unidos sí tiene la mano metida en la industria del cobre, al igual que su homólogo competidor industrial, China. Sin embargo, un dato que mucha gente no sabe o no conoce sobre el cobre es el hecho de que actualmente el país con mayores reservas de cobre a nivel mundial es Chile. A nivel mundial se dice que la estimación de toneladas de cobre en el mundo está en los 870 millones, y una cuarta parte de ellas se ubican en el territorio chileno. Solo en el 2020 Chile llegó a extraer unos 5,7 millones de cobre desde su territorio, y esto convierte a la compañía Codelco en ocupar el primer lugar entre las empresas con mayor minería de cobre en el mundo. Otro que no se queda atrás es Perú, ya que también en el 2020 reportó operaciones mineras de cobre por una cantidad de 2,2 millones de toneladas del material. Al contar con un territorio tan extenso y con una gran capacidad de trabajo, China consigue extraer anualmente más de 1,7 millones de toneladas de cobre, pero seguramente este número irá creciendo con el paso del tiempo. El premio para el más inesperado de todos es la República Democrática del Congo. Allí, se calcula que se extrae más de 1 millón de toneladas de cobre en el país. Y aunque quizás es un aliciente económico, muchas críticas retumban sobre grandes compañías y el gobierno de esa nación, donde los trabajadores hacen la extracción en condiciones poco favorables. Estados Unidos cierra el top 5 con una extracción que también supera el 1 millón de toneladas al año. Los estados donde actualmente se están haciendo estas labores son Utah, Nuevo México, Nevada, Montana y Michigan. El cobre tiene más demanda que el oro. Gracias a sus propiedades térmica, eléctrica y también la utilidad que puede tener en el sector de la construcción, ingeniería y la fabricación de productos electrónicos, encontramos que el cobre actualmente cuenta con mayor demanda que el oro en el mundo. Es más bursátil y gracias a su commodity como materia prima transa millones de dólares por día. Algo que no todo el mundo sabe es que el cobre es considerado actualmente como el metal más consumido en el mundo, superando incluso al hierro y al aluminio. La razón, la industria eléctrica y electrónica, es la que mayor cantidad de pasos ha dado en el mundo. Por ello, es normal que sus números se encuentren allí. Toda persona tiene cobre en sus manos. Y sí, puesto que la fabricación de cables eléctricos, coaxiales y de generadores están dentro de un equipo móvil y por ende, se requiere cobre para la fabricación de los mismos. De hecho, el US Geological Survey asegura que, con las más de 250 minas de cobre en funcionamiento en el mundo, hay una demanda superior al 30% de cobre mayor que en la última década. Y como hecho más que positivo para el mundo, es que el cobre es uno de los elementos que funciona como uno de los grandes recursos renovables del planeta. Lo puedes usar una o varias veces y siempre encontrarás la forma de que siga siendo conductor y un elemento que no pierde rendimiento. Y sí, sabiendo que el cobre es un elemento tan necesario para el futuro, ¿puedo invertir en cobre? ¿Cuánto vale un kilo de cobre en la actualidad? El kilogramo de cobre cotiza en un precio que supera los $8,500 y evidentemente no puedes ir al supermercado a comprarlo, pero sí puedes hacer ciertas inversiones en la bolsa. Un futuro más eléctrico, más limpio y con mayor cantidad de cobre. Según la Agencia Internacional de la Energía, AIE, el cobre a futuro se puede convertir en un elemento tan usado que su utilización representará más del 40% de la energía limpia en el mundo. Por lo tanto, el costo del mismo podría aumentar y significar invertir en lo que el ser humano necesitará para poder seguir viviendo en la Tierra, la energía limpia. Así que es momento de que comiences a sacar proyecciones para ver si es más que viable invertir allí. Como siempre, debajo de este video encontrarás un link que te llevará a un curso gratis de inversiones en bolsa, en el que entenderás cómo funciona el mercado de valores y cómo puedes invertir en él.
¿Y tú tenías idea sobre lo que representaba el cobre? ¿No sabías que tu casa y dispositivos estaban hechos a partir del mismo? En caso de que tengas un dato adicional sobre este metal precioso y utilitario, no olvides decírnoslo. En Farwell Investor, todas las informaciones son importantes. Si quieres conocer más elementos y sus usos en el mundo, no dudes en suscribirte a nuestro contenido. ¡Nos vemos! Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.